Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández, un día más para compartirles de la palabra de Dios, capítulo número 2 de Hechos de los Apóstoles. Mi hermana Elena comenzó el día de ayer el capítulo número 1, comenzando con este libro de Hechos de los Apóstoles, las manifestaciones que estos apóstoles y los discípulos que seguían a Jesús llegaron a realizar gracias al poder del Señor. Así es que yo les invito pues, mis hermanos, a que leamos muy detenidamente y pongamos mucha atención. Pero primeramente, como siempre, quiero mandar saludos a todos nuestros hermanos que nos escuchan en habla hispana en los diferentes países. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos en Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, Chile. Mandamos también saludos a Cuba, República Dominicana y a nuestros hermanos que nos escuchan en Europa también. Que Dios les bendiga, que Dios les colme de bendiciones y nunca les falte nada en su hogar. Voy pues, mis hermanos, a comenzar y yo les pido que pongamos mucha atención. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les concedía que se expresaran. Estaban de paso en Jerusalén judíos piadosos, llegados de todas las naciones que hay bajo el cielo, y entre el gentío que acudió al oír aquel ruido, cada uno los oía hablar en su propia lengua. Todos quedaron muy desconcertados y se decían, llenos de estupor y admiración, pero estos, ¿no son todos galileos? Y miren cómo hablan. Cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Entre nosotros hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, del Ponto y Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de la parte de Libia que limita con Cirene. Hay forasteros que vienen de Roma, unos judíos y otros extranjeros que aceptaron sus creencias, cretenses y árabes, y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos y se preguntaban unos a otros qué querría significar todo aquello. Pero algunos se reían y decían, están borrachos. Entonces Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos diciendo, amigos judíos, y todos los que se encuentran en Jerusalén, escúchenme, pues hay algo que deben saber. No se les ocurra pensar que estamos borrachos, pues son apenas las 9 de la mañana, sino que se está cumpliendo lo que anunció el profeta Joel. Escuchen lo que sucederá en los últimos días, dice Dios. Derramaré mi espíritu sobre cualquiera que sean los mortales. Sus hijos e hijas profetizarán, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños proféticos. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales milagrosas abajo en la tierra. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande del Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Israelitas, escuchen mis palabras. Dios acreditó entre ustedes a Jesús de Nazaret. Hizo que realizara entre ustedes milagros, prodigios y señales que ya conocen. Ustedes, sin embargo, lo entregaron a los paganos para ser crucificado y morir en la cruz, y con esto se cumplió el plan que Dios tenía dispuesto. Pero Dios lo libró de las ataduras de la muerte y lo resucitó, pues no era posible que quedase bajo el poder de la muerte. Escuchen lo que David
decía a su respecto: veo constantemente al Señor delante de mí, está a mi derecha para que no vacile. Por eso se alegra mi corazón y te alabo muy gozoso, y hasta mi cuerpo espera en paz, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni permitirás que su santo experimente la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me colmarás de gozo con tu presencia. Hermanos, no voy a demostrarles que el patriarca David murió y fue sepultado. Su tumba se encuentra entre nosotros hasta el día de hoy. David era profeta y Dios le había jurado que uno de sus descendientes se sentaría sobre su trono. Por eso vio de antemano y se refirió a la resurrección del Mesías con estas palabras: no será abandonado en el lugar de los muertos, ni su cuerpo experimentará la corrupción. Es un hecho de que Dios resucitó a Jesús. De esto todos nosotros somos testigos. Después de haber sido exaltado a la derecha de Dios, ha recibido del Padre el don que había prometido. Me refiero al Espíritu Santo que acaba de derramar sobre nosotros, como ustedes están viendo y oyendo. También es cierto que David no subió al cielo, pero estas palabras son suyas. Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús, a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor, nuestro Dios, quiera llamar, aunque estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas que se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo, y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como les decía, mis hermanos, vemos aquí cómo estas primeras acciones de Pedro, ¿verdad? Por fe, cómo habló a todo aquel pueblo y todos los que hablaban, la gente que llegaba de los diferentes países allí a Israel, los escuchaban en su propia lengua. Esta es la primera manifestación que el Espíritu Santo hizo sobre toda aquella gente. Y es que Dios había mandado al Espíritu bendito para que nosotros lo recibiéramos. Y nuestro Señor Jesús había hablado de esto a todos sus apóstoles y a toda la gente que lo escuchaba con mucha atención, muy atentos. Por eso es muy importante que nosotros, cuando escuchemos de una prédica o escuchemos de un mensaje venido de Dios, hay que estar con mucha atención, poner confianza en el Señor para que todas las manifestaciones que el Señor realice frente a nosotros se lleven a cabo y se cumplan. Todo lo que estos hombres realizaron frente a la gente se llevó a cabo.
y era por la fe que habían depositado en nuestro Señor Jesús. Y además ellos habían esperado para que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos. Lo pudimos ver en el primer capítulo, ¿verdad? Cuando nuestra hermana Elena se los leyó. Entonces, todo esto del Espíritu Santo es la realidad, mis hermanos, para nosotros también. Si nosotros tenemos fe y confianza, ese Espíritu Santo va a trabajar fuertemente en nuestra persona. Si tenemos la fe y la confianza en que así va a ser, ¿verdad? No dudemos ni un solo instante de nuestra vida de lo que nosotros podemos realizar gracias a nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo que actúa en nuestra persona. Estos hombres, no crean ustedes que estaban realmente hablando en todas las diferentes lenguas de la gente. Ellos se encontraban hablando solamente en su lengua natal. Sin embargo, todos los que escuchaban les estaban entendiendo en su propia lengua. Esto es algo grandioso, algo que en realidad la gente se extrañaba. Y todo esto, mis hermanos, mucha gente que acogió la fe, como pudimos escuchar aquí en la palabra de Dios, fueron 3,000 personas las que se les unieron a los apóstoles y a los discípulos que ya estaban unidos a ellos. No fue solamente por las palabras de Pedro, sino también porque el Espíritu Santo se manifestó e hizo grandes hazañas en medio de ellos. Nosotros lo hemos recibido y creemos también, mis hermanos, tenemos la fe que el Espíritu Santo que desciende sobre nosotros, fortalecidos, siempre nos vamos a encontrar. Y fortalecidos en la fe, vamos a seguir invocando el santísimo nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es una promesa que nuestro Señor Jesús dejó para que nosotros creamos y tengamos fuerza y fe en Él. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día. Bendiciones.